Gusto en saludarles a todos. Este pequeño video tutorial pues va a servir básicamente para efectos de que ustedes puedan hacer sus corridas financieras y completar pues la etapa de finanzas en el esquema de plan de negocios. Les acabo de compartir un archivo en donde ustedes podrán acceder y podrán hacer pues básicamente estos 4 puntos que están contemplados en el esquema del plan de negocios. Si revisamos, bueno, pues necesitamos identificar la inversión requerida, es decir, la estructura de inversión que se requiere para efectos de realizar el proyecto, o si ya estás operando, pues lo que has invertido ya en este momento en el proyecto, o si apenas vas a empezar a operar, bueno, pues hay que tener claro cuánto es lo que se va a invertir. Adicional a eso, bueno, pues hay que identificar de dónde va a provenir ese dinero o de dónde salió ese dinero en caso de que ya estés operando. ¿Es un ingreso propio? ¿Es un ingreso que se obtuvo a través de un crédito o un financiamiento? Y bueno, pues también hay que definir prácticamente cuáles los objetivos que estamos persiguiendo detrás de esa estructura. En ese correo que les acabo de compartir, bueno, pues ustedes van a poder acceder a un archivo en donde al momento de que capturen toda la información, ustedes van a poder obtener su tabla de amortización en caso de que requieran un crédito, la tabla de depreciación de la maquinaria y equipo. Recordemos que las depreciaciones pues se hacen debido al uso o desgaste que tiene la maquinaria y equipo al momento de que se está operando en el negocio. Van a poder obtener su estado de resultados, los flujos de efectivo, un balance general. Y bueno, pues esto lo deben de documentar el primer año de forma mensual y lo tienen que poner en el plan de negocios pues de una forma que sea lo suficientemente legible. Finalmente, pues están los indicadores de valor actual neto y la tasa interna de retorno. Voy a empezar a explicar o dar una pequeña reseña acerca de estos indicadores y la importancia que tienen detrás de un proyecto de inversión. Entonces, bueno, pues voy a comenzar explicándoles. El apartado del 5.1, la inversión requerida, la pueden obtener en esta tablita que está en el archivo, que es la primera pestaña. El archivo cuenta con 5 hojas. La primera hoja tiene que ver con la estructura de inversión. La segunda hoja tiene que ver con la proyección que se va a hacer o la captura de información para obtener las proyecciones. Y luego tenemos una hojita en donde pues hacemos un compilado de el primer año y hacemos el desglose de forma mensual. Después hacemos un anualizado de 1 a 5 años y finalmente obtenemos los indicadores de valor actual neto y la tasa interna de retorno. Entonces, esta tablita la van a poder acceder en ese archivo. Al finalizar de esta presentación, bueno, pues voy a hacer una pequeña corrida para efectos de que ustedes se puedan apoyar. El apartado 5.2, fuentes de financiamiento, pues bueno, aquí deberán describir cuánto es de su capital propio, cuánto están aportando o cuánto aportaron ya al momento de que estén operando el negocio, cuánto vienen de fuentes externas, por ejemplo, un financiamiento o un apoyo de gobierno, de tal suerte que podamos identificar el capital total del proyecto, ya sea que se va a invertir o que ya se invirtió. Esto es fundamental para efectos de poder calcular el retorno de inversión, que un poquito más adelante lo voy a explicar. Bueno, pues de los estados financieros, así de una forma muy breve, ¿qué es un balance general? Bueno, pues es un estado financiero que identifica el patrimonio de la empresa a través de activos, pasivos y capital. Los activos es todo aquello que la empresa puede convertir en dinero en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Los pasivos son las deudas o obligaciones que tienen las empresas
igual en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y el capital, pues es la cantidad de dinero que se hacen a través de las aportaciones de los socios o con la cual que cuenta la empresa por el resultado de ejercicios anteriores o de periodos anteriores. El estado de resultados, pues de igual forma es un estado financiero que identifica si hay una pérdida o ganancia en un tiempo determinado. Este puede ser mensual, puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser anual. Finalmente tenemos los estados de flujo de efectivo en donde se puede identificar el grado de liquidez y el flujo con el que cuenta la empresa de igual forma en un tiempo determinado. Los flujos de efectivos pues básicamente son ingresos menos egresos. Si analizamos una estructura de balance general, bueno, pues más o menos esta podría ser la estructura. Tenemos los activos que pueden ser convertidos en dinero en algún momento, ya sea en el corto, en el mediano plazo, como puede ser la caja chica, inversiones temporales, bancos, inventarios de materia prima, inventario de producto en proceso, inventario de artículos terminados, gastos pagados por o de contado. Y tenemos los activos que son fijos, que no pueden ser convertidos de una forma inmediata, pero sin embargo sí representan un valor para la empresa. Los terrenos, los edificios, el equipo de transportes, las depreciaciones. Y por el otro lado, bueno, pues tenemos los pasivos, que son las obligaciones o deudas que tienen las empresas. Por ejemplo, las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, los sueldos, los préstamos bancarios, las hipotecas. Y finalmente, pues tenemos el capital, en donde pues puede ser un capital con el cual ya se cuenta, puede ser aportaciones de capital, ya sea en lo social o ya sea en lo ganado de ejercicios anteriores, o las utilidades retenidas de ejercicios anteriores. Entonces, pues esta es una composición más o menos de lo que puede ser una estructura de un balance general. Si revisamos la estructura de un estado de pérdidas y ganancias, pues bueno, básicamente este sería más o menos el esquema. Ventas menos el costo de ventas igual a la utilidad bruta menos el gasto de operación igual a la utilidad antes de impuestos, financiamientos, depreciaciones y amortizaciones. Y pues eso nos va a dar la utilidad o pérdida del ejercicio. Este más o menos es el esquema de cómo se estructura un balance, un estado de pérdidas y ganancias. No se preocupen, ustedes no lo van a hacer manual. En el archivo que les anexo, esto lo va a hacer de una forma pues completamente automática. Sin embargo, pues sí es importante que entiendan la naturaleza y el origen de eso que van a desarrollar en el archivo y cuál es la más o la mecánica que sigue. ¿Cuál es la estructura de un estado de flujos de efectivo? Bueno, pues son las entradas, que son los ingresos, menos los egresos, igual a el flujo. Ingresos menos egresos, igual a flujo de efectivo. Y para efectos de cuando se va a emprender un negocio o desarrollar una empresa, pues necesitamos algunos indicadores financieros. Dos de los más comunes, hay más, por supuesto, pero dos de los más comunes, pues es el valor actual neto, también conocido como valor presente neto. Y este es un método que permite calcular el valor presente de un número de flujos de efectivos originados por una inversión en un proyecto. Es decir, hay que traer el valor presente de esa proyección para efectos de calcular si puede ser rentable invertir o no invertir. Y bueno, la tasa interna de retorno es la tasa mínima esperada de un proyecto de inversión y esto la definen pues propiamente los inversionistas. En este caso, tú que eres emprendedor, pues yo pensaría que deberías de tener claramente cuál es tu expectativa de inversión para poder desarrollar el proyecto. Si no la tienes, hay que empezar a plantearla
para efectos de identificar si realmente es rentable o no es rentable o podría ser rentable el proyecto en el cual quieres hacer. Un ejemplo muy sencillo para traducirlo de forma coloquial acerca de los indicadores financieros. A Miguel le ofrecen invertir 400,000 pesos en un nuevo periódico de circulación estatal. El conocido de Miguel, el que lo invita al negocio, le dice que le garantiza por lo menos una tasa de rentabilidad del 10% y que se han pronosticado algunos flujos de efectivo. Se está conceptualizando más o menos el proyecto a 5 años. Y estos flujos de efectivo pues salen propiamente o del pronóstico de ventas proyectado o en su defecto del estado de flujos de efectivos. Y para esto, bueno, se pronostica que en el año número 1 se tengan ingresos de 120,000, en el año número 2 de 130,000, en el año 3, 4 y 5 de 150,000. Lo lógico sería pues más o menos, o como se hace de forma coloquial, pues sumar el total de los flujos de efectivo, es decir, los 120,000 más los 130,000 más los 150,000 más los 150,000 más los 150,000, pues nos daría un total de 700,000 pesos. Como se hace de una forma coloquial, pues sería más o menos tomar esos 700,000 pesos y restarle los 400,000 pesos de la inversión. Es decir, tendríamos una ganancia de 300,000 pesos. Y podríamos decir que hay una ganancia del 75%. Normalmente así es como se hace el cálculo para identificar si es rentable o no es rentable invertir. Error. Cuando se hace de esa forma, estamos omitiendo que el valor del dinero se pierde a través del tiempo por algo que se llama inflación. Entonces, este no es un método adecuado para calcular el valor presente de una inversión. ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Bueno, pues de entrada, si pusiéramos en una línea recta el tiempo de la inversión, pues tendría que ser algo parecido a esto. En el año 0 se hace un desembolso de los 400,000 pesos de la inversión. En el año número 1, pues se obtiene un flujo de efectivo de 120, en el año número 2 de 130, año 3, 4 y 5 de 150,000. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Mediante un cálculo financiero correcto. De esta forma. El valor actual neto va a ser igual a menos la inversión inicial más la suma de todos los flujos de efectivo entre 1 más la tasa de descuento o tasa de rentabilidad esperada elevado a los años que va a durar el proyecto. Si hacemos la sustitución de los cálculos, pues tendría que quedar así. 120,000 entre 1 más 0.10. ¿De dónde salió este 0.10? Este es lo que le garantizaban a Miguel sobre la inversión, que es el 10%. Elevado al primer año, 130,000 entre 1 más 0.10 elevado a la 2, y así sucesivamente. Menos la inversión inicial. En consecuencia, el valor actual neto es de 124,816. Y fíjense qué diferente. Decíamos que íbamos a obtener una ganancia de 300,000. Esto no es correcto. ¿Por qué? Por la pérdida del valor del dinero en el tiempo.
Y entonces la tasa de rentabilidad va a ser del 21.05%. De esta forma, tenemos una expectativa mucho más clara y este es un método financiero con el cual podemos evaluar un proyecto de inversión. Esto nada más lo pongo en contexto para que puedan calcular de una forma correcta. El archivo lo hace ya de una forma automática, pero sí es importante que entiendan qué es lo que representa el valor actual neto y qué es lo que representa la tasa interna de retorno, ¿verdad? No está de más que les diga cuál es el origen de esto. Bueno, en el punto 5.3 y 5.4, que son los estados financieros indicadores, pues vamos a hacer las corridas financieras. Para esto, pues ustedes descarguen el archivo que yo voy a proyectar. Está ahí el link en el correo para que ustedes lo descarguen y lo empiecen a trabajar. Voy a compartir el archivito, nada más déjenme lo abro. Ahí va cargando. Ok, entonces bueno, ahí ya están viendo el archivo. Como les comentaba en un inicio, pues es un archivo que cuenta básicamente con 5 hojas, en donde al inicio pues está la estructura de inversión, está la captura para efectos de que yo pueda hacer pues la alimentación de los datos o que pueda ir alimentando los datos. Después está una hojita en donde se hace una proyección mensual, es decir, 12 meses. Se hace un anualizado y finalmente se obtienen los indicadores financieros. Cosas importantes del archivo. El archivo está protegido para efectos de que pues no rompan las fórmulas. ¿Qué es lo que pueden modificar específicamente? Aquello que está coloreado en color guinda, ¿verdad? Entonces, única y exclusivamente van a poder llenar ese tipo de información. Si yo quiero capturar información en otra celda, pues voy a romper el archivo. Entonces, cosas importantes, solamente capturen información en lo que está en rojo. Y voy a empezar a hacer el vaciado de información. Tenemos terrenos. Por ejemplo, si yo no voy a invertir en terrenos para efectos del proyecto, pues no voy a poner absolutamente nada. Si yo no invertí en un edificio, no tengo proyectado invertir en un edificio, pues tampoco no voy a poner absolutamente nada. Cosas importantes. Pongan solamente, si ya tienes el negocio, captura solamente aquello en lo que has invertido. Si apenas vas a abrir el negocio, piensa en una estructura de inversión con lo mínimo necesario que puedes operar. Entonces, bueno, yo voy a poner maquinaria y equipo, voy a poner mi proyecto va a ser pues una empresa textil y voy a poner una máquina de costura, unidad de medida le pongo 1, cantidad, o bueno, le pongo pieza, cantidad le voy a poner 1 y el precio unitario le voy a poner que me valió 8,000 pesos.
y luego voy a necesitar una máquina over, y esa le voy a poner que necesito 2 de over, y cada una de estas me va a valer 10,000 pesos. Entonces, si ustedes observan, pues ya empezó a hacer sumas. De equipo de transporte, pues voy a necesitar, no voy a necesitar nada. De mobiliario de oficina voy a necesitar solamente un escritorio. Me va a valer 5,000 pesos. Voy a necesitar una computadora. Que me va a valer 15,000 pesos. Entonces ahí va sumando mi estructura de inversión. Gastos de instalación, pues no voy a poner. Materias primas sí. Voy a poner la voy a poner 1, y de capital de trabajo voy a necesitar 40,000 pesos. Y entonces, pues de esta forma ya tengo el total de la inversión. En donde pues hace la suma de la totalidad. Y me puede servir como programa de inversiones. Si yo voy a solicitar un apoyo de gobierno, bueno, pues aquí está para que lo puedan contemplar. Esta tablita la tendría que tomar y llevármela a mi plan de negocios. Obviamente busquen la forma de cómo pueda ser lo suficientemente legible. Si yo no voy a hacer ningún tipo de inversión, bueno, pues esta hoja no la lleno. Si mi proyecto tiene que ver con servicios, pues no hay ningún problema. También se puede llenar sin ningún contratiempo. Y entonces voy a empezar a hacer el vaciado de la información. En la primera parte tengo un apartado que dice monto de crédito, plazo en años, plazo en meses, tasa anual. Y yo voy a decir que voy a pedir un crédito de 20,000 pesos. Si no necesito crédito, no lo lleno. Y voy a poner que lo voy a pagar en 2 años. Automáticamente me da mi tabla de amortización de crédito. Y esta es la que yo tendría que poner en el apartado del plan de negocios. Si ustedes observan, en el mes 24, automáticamente mi saldo insoluto ya quedó en ceros. Entonces tendría que tomar esta tablita, copiarla y pegarla en caso de que requiera financiamiento. Si no voy a solicitar financiamiento, pues no hay ningún problema, no se hace nada. Adicional a eso, pues bueno, viene la tabla de depreciaciones. Ya más o menos viene un concepto pre-llenado de edificios, maquinaria, equipo de transporte, equipo de cómputo, mobiliario y oficina. Estos años de vida útil, pues ya están contemplados en el Diario Oficial de la Federación, acorde a la ley del impuesto sobre la renta. Aquí está el link por si quieren consultar los porcentajes. Entonces, bueno, si yo pongo que de maquinaria había invertido 28,000 acá,
pues entonces esos 28,000 me los tendría que llevar aquí. En edificios no hice ninguna inversión, en equipo de transporte no hice ninguna inversión, y en equipo de cómputo sí puse una computadora, que son 15,000 pesos. Entonces tomo esos 15,000 pesos que estaban en la hojita anterior. En mobiliario de oficina, solamente voy a poner estos 5,000 pesos que tienen que ver con mi escritorio. Y aquí están, siguen siendo esos mismos 48 que están aquí. Y entonces aquí ya está mi tabla de depreciaciones. Esto igual lo tendrán que poner en su plan de negocios. Recordemos que la depreciación hace referencia al desgaste del equipo y la maquinaria por el uso cotidiano. Entonces, fiscalmente hablando, la ley me permite ir haciendo pequeñas depreciaciones de forma anual y mensual para efectos de hacerlos deducibles de impuestos. Y estas serían las cantidades que yo podría deducir. En el caso de la maquinaria, pues son 2,800, la depreciación anual son 2,333. En el caso del equipo de cómputo, 5,000 pesos anuales. De forma mensual puedo depreciar 416. Es decir, estas cantidades son deducibles de impuestos. Automáticamente, pues pasa la información en mi tablita de depreciaciones de forma mensual y aquí está. Ustedes observan, pues ya no hice absolutamente nada. En gastos de instalación, yo no puse absolutamente nada en la hoja anterior. Entonces, pues no pongo nada. Y viene la parte de el desarrollo de los presupuestos operativos. En este caso, el archivo está diseñado para poder capturar 4 productos o 4 servicios. Aquellos que tengan muchos servicios o muchos productos, hay que buscar la forma de empaquetar para poner precios promedio, lo más que se puedan asimilar. Por ejemplo, mi empresa tiene que ver con confección, entonces yo voy a hacer camisa y voy a hacer pantalón. Si yo soy de servicios, bueno, pues yo puedo poner el paquete A. Si soy un despacho de consultoría, bueno, pues puedo decir que el paquete A incluye asesoría en esto, asesoría en esto, asesoría en esto. Si yo vendo proyectos de energía renovable, bueno, pues entonces yo puedo poner el proyecto A, el proyecto B, un proyecto promedio, de tal suerte que podamos tener un estimado en las proyecciones financieras. El siguiente paso es capturar a partir del mes de enero la capacidad instalada que yo tengo. Por ejemplo, mi capacidad instalada es hacer 10,000 pantalones, 10,000 camisas y 5,000 pantalones. Esta capacidad instalada pues se hace en base a la maquinaria y equipo que se tiene ya predestinada o diseñada. Si tú tienes servicios, pues nada más contempla cuántas horas disponibles tienes al mes para efectos de que puedas identificar cuántos paquetes o cuántos servicios se podrían hacer de forma mensual. Y lo puedes calcular en horas. Estamos hablando que si una semana laboral tiene 40 horas, bueno, pues tu capacidad instalada son 160 horas hombre, ¿verdad? En mi caso yo lo estoy haciendo mediante una empresa de manufactura, pero también puedes hacerlo sin ningún problema en el apartado de servicios.
Después de ahí ya tenemos la temporalidad. ¿Se acuerdan que en el plan de negocios habíamos dicho que debíamos de identificar cuál era la temporalidad de nuestro negocio? Entonces, pues yo pongo que enero es malo, es una temporada mala, febrero es malo, febrero es regular, abril es bueno, mayo bueno, y así sucesivamente, hasta que tengo un pronóstico de muy bueno. Y voy a poner que el 100% de mi capacidad instalada es en el ejercicio muy bueno. En consecuencia, voy a poner el 100% en el muy bueno. Ustedes pueden modificar el archivo, acuérdense específicamente aquello que está en rojo. Ya tengo identificado a los muy buenos, que es el 100% de la capacidad instalada. Y luego siguen los buenos, que en mi caso muy particular voy a estar trabajando sobre el 85%. Ustedes van a definir estos porcentajes acorde a la experiencia y a lo que han observado. Y voy a decir que el 70% es regular. Y que finalmente el malo es el punto de equilibrio. A partir de ahí yo empiezo a perder dinero. En mi caso es el 50%. Y entonces aquí ya tengo, si ustedes observan, automáticamente multiplico de mi producción, que es camisa, en un ejercicio del 50%, pues es el 50% de la producción, que son 5,000 piezas. Del pantalón, pues son 2,500. En consecuencia, pues voy a poder producir 7,500 unidades. Y esto el archivo pues lo va haciendo de forma automática, ¿verdad? Si revisamos un escenario muy bueno, pues están las 10,000 unidades, que son las camisas, y son las 5,000 unidades, que son los pantalones, es decir, un total de 15,000 unidades. Seguimos capturando la información y entonces el siguiente apartado es el precio de venta. Mi precio de venta va a ser, en el caso de la camisa, 340 pesos. En el caso del pantalón van a ser 250 pesos. Automáticamente ya me calculó el pronóstico de la venta, es decir, el ingreso de la venta. Esto puede funcionar como un pronóstico acorde a la temporalidad. Si ustedes observan un escenario muy bueno, que es en el mes de junio, pues aquí está lo que vale el total de la capacidad instalada. En el caso de las camisas son 3,400,000, en el caso de los pantalones son 1,200,000 y la totalidad hacen 4,650,000. Después de ahí, yo voy a determinar específicamente el costo, lo que me cuesta producir cada unidad. Por ejemplo, mi costo de la camisa, mi costo de producción son 60 pesos. El costo de producción es 80 pesos. Automáticamente me hace la conversión de lo que me va a costar producir. Es decir, aquí obtenemos lo que me cuesta producir el total de las camisas y el total de los pantalones.
toda esta información se va a ir o se está yendo de forma automática a los estados financieros. Después de que ya tengo calculado, de que definí el costo, que ya tengo calculado el costo y que lo calculo de una forma automática, entonces aquí voy a poner mi mano de obra. Y voy a poner a un gerente, voy a poner al director, voy a poner a producción o al gerente de producción. Y voy a poner equipo de operarios. En mi caso, el gerente va a ganar 60,000 pesos. El gerente de producción va a ganar 45,000 pesos. Y el equipo de operarios en su totalidad va a valer 400,000 pesos. Como aquí no puedo poner operario 1, operario 2, operario 3, operario 4, bueno, pues yo pongo el total de lo que puede valer la nómina de operarios. Después de eso, pues hay que identificar los gastos de fabricación. Gas, luz, agua, mantenimiento. Y voy a poner, en este caso, gas voy a poner 10,000 pesos. De luz voy a poner 25,000. De agua voy a poner 30,000. Mantenimiento y refacciones de maquinaria y equipo voy a poner 8,000. Refacciones no voy a poner y otros tampoco no voy a poner. Y luego vienen los gastos de operación, como puede ser el teléfono, la gasolina, el mantenimiento de vehículos. De teléfono yo voy a poner 5,000 pesos. De gasolina voy a poner 28,000 pesos. Y de mantenimiento de vehículos 5,000 pesos. Entonces ya tengo definidos mis gastos de operación y voy a poner mis gastos de administración, como puede ser la publicidad. Voy a poner un presupuesto de 18,000 pesos. Voy a poner también comisiones por venta. $45,000 pesos. Acá me faltó. Aquí voy a poner la nómina administrativa. La nómina administrativa va a ascender a 50,000 pesos. Entonces, de forma automática, ya tengo un estado de resultados proyectado, en donde tenemos el ingreso por ventas menos el costo de ventas, que es la materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación. Eso me da la utilidad bruta, menos los gastos de operación, que son los gastos de venta, los gastos de administración.
Se le quitan depreciaciones, amortizaciones y obtenemos la utilidad antes de intereses e impuestos. Se le quitan los gastos financieros. Se le quitan los impuestos. En este caso, pues está contemplado un 30% de ISR, más o menos promedio, y el PTU, que es en un reparto de utilidades que hasta antes de la reforma contemplaba el 10% sobre la utilidad del ejercicio. Entonces, ustedes ya pueden identificar cuál es la utilidad neta mes a mes. En mi caso muy particular, pues viene siendo 1.094.585. De forma mensual, pues aquí lo podemos obtener. Y luego tenemos nuestro flujo de efectivo. Estos porcentajes de ISR y PTU ya están determinados más o menos en promedio acorde a la ley. Tenemos el flujo de efectivo, en donde pues decíamos al inicio de la sesión que son ingresos menos egresos. Mi saldo en el mes de enero es prácticamente 365. Ingresos, 2.325.000, menos egresos, 1.230.000. Liquidez de ese mes, 365. Finalmente, tenemos el balance general, en donde decíamos que tenemos activos, pasivos y capital. Y entonces, pues en el mes 1 tenemos los 365.433, que es el arrastre de mi saldo final de flujos de efectivo, y aquí empieza a ser pues básicamente todo el cálculo de la información que yo alimenté anteriormente. Estos 48,000 pesos, por ejemplo, son de la maquinaria y equipo que yo había capturado en la hoja anterior, de los 15,000 pesos del equipo de cómputo, del mobiliario de oficina. Y entonces, mi total de activos en el mes 1, por ejemplo, son 412,000. De pasivos, pues tenemos básicamente la parte de bancos a corto plazo, bancos largo plazo, total de pasivos o deudas, capital social, utilidades retenidas, utilidad del ejercicio. Y aquí está básicamente mi balance general. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues básicamente lo único que van a hacer es tomar su estado de resultados de forma mensual, lo van a copiar, lo van a pegar en su esquema de plan de negocios o en su plan de negocios. Y de ahí se va obteniendo la información. Cosas importantes, por ejemplo, datos reveladores, pues definitivamente de los más importantes. La utilidad en el estado de resultados. Desde aquí podemos identificar si bajo ese escenario que estamos construyendo realmente podríamos tener una utilidad o una pérdida en el ejercicio. Y entonces esto se vuelve un tipo simulador en donde podemos jugar o aprender a jugar con la información para encontrar ese proyectado operativo que puede ser real. Y esta es una parte pues importante. Finalmente, en el archivo, pues tenemos algunos datos adicionales, como por ejemplo la estructura financiera de inversión, la inversión fija, que son los 48,000 pesos que ya habíamos definido, el capital de trabajo, el total de inversión, y tenemos los flujos de efectivo para poder calcular el valor actual neto, es decir, para poder identificar si el proyecto podría ser financieramente viable o no. Y aquí tenemos nuestros flujos de efectivo para efectos de calcular el BAN.
¿verdad? Y tenemos algunos otros datos, relación costo-beneficio. Cuando hablamos de relación costo-beneficio, es decir, por cada peso que yo invierto en el proyecto, ¿cuánto yo tendría de rentabilidad? Es decir, en este caso, específicamente, por cada peso que yo invierto, voy a obtener 1.8 pesos. Y el indicador que se conoce como PRI o payback o periodo de recuperación de la inversión. En este caso, pues estaríamos hablando que mi inversión no se va a recuperar en ese proyectado de 5 años que yo hice. Se va a llevar mucho más y por eso es que aquí está en rojo. Si revisamos el mensual del estado de resultados, pues aquí está. También está el mensual del flujo de efectivo, está el mensual del balance general, y de aquí también pueden obtener la información. Y luego está el anualizado del estado de resultados, que literalmente pues ustedes pueden hacer esto, tomar, copiar y llevárselo a su plan de negocios. Cosas importantes, pues esta parte que está aquí. En el estado de resultados hay que identificar si hay pérdida o ganancia. En el estado de flujo de efectivos, pues hay que estar revisando cuál es el flujo de efectivo y cuidar que no nos den cantidades negativas para efectos de que no vayan a tener pues un problema de liquidez en un futuro. El balance general, bueno, pues cosas relevantes, hay que identificar cuál es el total del activo que se tiene bajo ese pronóstico, cuál es el total del pasivo que se tiene pronosticado, los compromisos con los cuales se tendrán que enfrentar, y finalmente, cuál podría ser el total del pasivo más el capital. ¿Verdad? Finalmente, en los indicadores financieros, bueno, pues está aquí prácticamente qué representa. Si yo invierto en el proyecto un total de 48,000 pesos, que son los que yo tenía acá, bajo este escenario, a 5 años yo podría obtener 201,636,139. Bajo ese esquema. Y por cada peso que yo invierto, voy a obtener 1.8 pesos y el periodo de recuperación no se va a hacer en esos 5 años bajo este escenario. Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo puedan hacer su corrida financiera. Empiecen a trabajar en las asesorías, pues vamos resolviendo dudas. Tenemos pues también un taller programado, pero pues es importante que vayan solucionando o avanzando en esta parte de la información financiera. Ya para finalizar, me voy a regresar a la presentación. Me voy a regresar a la presentación y para poder cerrar el apartado número 6, aprovechando, bueno, pues el apartado número 6 contempla los aspectos legales. En este apartado ustedes deberán de describir la figura jurídica en la que están en este momento o estarán en el corto plazo, es decir, ¿van a ser personas físicas o van a ser personas morales? Si van a ser personas físicas, pues pueden caer en el régimen de incorporación fiscal o pueden caer en actividad empresarial. El RIF, pues es el que tiene más beneficios. Igual vamos a dar una sesión referente a esto,
Si son persona moral, pues lo que implica una SADCB, una sociedad anónima promotora de inversión, o podría ser una sociedad de responsabilidad limitada. Y hay que poner específicamente en el apartado de aspectos legales cuáles son las obligaciones fiscales. Por ejemplo, en el RIF se hacen declaraciones bimestrales y no se hacen declaraciones definitivas anuales. En la actividad empresarial se hace una declaración de ISR mensual, se hace una declaración de IVA mensual y se hace una declaración provisional. Más aparte se tendrá que hacer una declaración anual. Eso lo van a tener que definir específicamente ustedes acorde a la mejor figura que les acomode. Bueno, pues con esta sesión yo espero que empiecen a avanzar en el apartado de finanzas y finalmente en los aspectos legales. Básicamente pues estamos por concluir esta etapa. Que tengan muy buenas tardes.